Maximiliano, buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos acá a Maru, te saluda Chipi, Mani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes aquí esta noche. Gustazo el nuestro, tenerte aquí en esta semana en la que decíamos, están jugando todos se metieron al ringside y vamos a arrancar, si te parece, por esta relación que ya no sabemos si es amor, odio, conveniencia, si se suma también a esta larga lista también que tenemos histórica en la Argentina de presidentes versus vice, ¿no? Para ver, bueno, a ver justamente qué pasa con esta relación Milei-Villarruel. ¿Qué opinas? A ver, en principio, Victoria Villarruel no es una discípula política de Javier Milei, sino es una figura que ha tenido siempre una fuerte independencia de Javier Milei. Creo que hay que entenderlo en ese contexto. No son lo mismo, no representan lo mismo, y de hecho intentaron sumar la mirada libertaria de Javier Milei con una mirada quizás más conservadora, más ligada a las Fuerzas Armadas, más ligada a algunos otros grupos de Victoria Villarruel, de manera tan exitosa que llegaron a la presidencia, ¿no? Digo, hay que tener claro esta cuestión, y que en principio Victoria Villarruel desde siempre ha tenido aspiraciones políticas propias y que no están en muchas ocasiones alineadas con las propias de Javier Milei, un espacio político que recién se genera. De hecho, hay provincias donde todavía la Libertad Avanza no existe como partido. Bien, entonces estamos hablando de un caso muy particular en la Argentina, en el cual un presidente llega al poder no solo por fuera de las fuerzas políticas tradicionales, sino sin tener un partido. Bien, esto lleva a que las relaciones personales tengan más peso que en algunas otras estructuras que están más institucionalizadas, donde sin embargo también hay peleas. Recién lo decías vos con mucha claridad, digo, la historia de encuentros y desencuentros entre presidentes y vicepresidentes no comienzan con Milei y Villarruel, sino que comienzan mucho antes, y hay muchísimos casos en los cuales vicepresidentes con algún nivel de pertenencia política distinta y de aspiraciones políticas diferentes a las del presidente terminan enfrentándolo. Mucho, poco, digo, el caso de Cobos, el caso paradigmático, no es positivo, ¿no? ¡Qué frase! Sí, frase inolvidable. Claro. De Cobos, que marcó, digamos, toda una etapa de la política argentina. Milei no ha hecho, Villarruel no ha hecho eso con Milei. Bien, cada vez que ha tenido que tomar una definición de mucho peso, ha ido alineada con lo que ha hecho Milei. Sin embargo, es más que evidente que la coordinación entre ellos no es absoluta, que hay mensajes velados, que hay invitaciones que no se hacen, que hay días en que alguien se enferma. ¿Y quién está mediando ahí? ¿Karina, Maxi? A ver, hay diversos grupos dentro de la Libertad Avanza, como digo, cuando no hay instituciones, las relaciones personales llegan a tener aún más peso que cuando las hay. Y en este caso, en un entorno poco institucionalizado, tenés por un lado a Karina Milei, el eje que aparentemente tienen Karina Milei con Santiago Caputo, que ya ha mostrado también algunos resquebrajamientos en el camino, pero aparecía como monolítico hasta hace poco. Villarruel por otro lado, Franco jugando un poco de líbero en este espacio, con un núcleo muy pequeño. Yo hice durante muchísimos años consultoría en Perú. Y en Perú en general, al ser un sistema de partidos mucho más débil que el de la Argentina, los entornos presidenciales importan mucho más de lo que importan aquí. Bueno, nos estamos peruanizando. Estamos yendo hacia un proceso en el cual los partidos políticos se debilitan fuertemente, los entornos presidenciales pasan a ser muy importantes, y en casos como este, donde no tenés el clivaje del partido político que divide a unos y otros, lo que empieza a pasar es que empiezan a haber relaciones fluctuantes con fuertes implicancias políticas. Y es un poco lo que está pasando entre Villarruel y Karina Milei, en algunos momentos también con Santiago Caputo, entre Karina Milei, la propia Karina Milei y Santiago Caputo, y estas relaciones personales que terminan teniendo un fuerte impacto en el devenir de la política. Creo que nos vamos a tener que acostumbrar en este tiempo a que esto suceda, porque no da la sensación, en principio, y escuchaba atentamente cuando ustedes arrancaban, uno diría, a ver, esto es calculado, da la sensación, y en muchos casos parece que estas cuestiones son más espontáneas que calculadas, que son más frutos de estas relaciones personales en ámbitos de altísima tensión por la alta responsabilidad que se ostenta, más que una estrategia política maquiavélica pensada para dejar afuera a la oposición. Da la sensación de que la cosa es bastante más simple en este contexto, como te digo, como suele serlo en los contextos de fuerte dispersión política y de figuras que llegan a espacios de amplísima visibilidad y de alta relevancia
sin tener una carrera política muy larga. Y esto sucede con casi todos, a excepción de Franco, te diré, casi todos los que están en el gobierno hoy tienen carreras políticas muy cortas. Y en esas carreras políticas muy cortas, lo que termina sucediendo es que se pueden cometer bastantes errores, y que es lo que estoy viendo en esta última etapa, sobre todo en la interna de la Libertad Avanza, en la interna del gobierno. Los motivos, las razones, se pueden achacar, se pueden indicar al hecho de que no tiene una base de sustentabilidad política seria la Libertad Avanza. Esto es, más allá de tener una identidad en provincias o no, en su historia reciente ha demostrado que le falta ese hueso, ese músculo de la política, que lo podés encontrar, por supuesto, en los partidos tradicionales. Digo, ¿es eso lo que le está faltando a la Libertad Avanza y el gran generador de todos estos problemas internos? Sí, lo describís muy bien, Chipi. En principio hay dos cosas. Tenés grandes estructuras que no están representando a mucha gente y estructuras inexistentes que están representando importantes sectores de la población. Y esto creo que es interesante y muestra un poquito las características de la política actual. La Libertad Avanza, al no tener, como digo, porque cuando hablamos de estructuras institucionales también hablamos de prácticas consolidadas, ¿no? Cómo se llega al poder, cómo se crece, qué tipo de figuras son las que suelen estar más cerca de los mandatarios, etcétera. Eso está bastante trabajado históricamente en la Argentina, dentro del peronismo, el radicalismo. El propio PRO fue construyendo una cultura política propia, y lo está bastante menos dentro de la Libertad Avanza. Esto hace que, en primer lugar, sea bastante más lábil, bastante más modificable en un corto tiempo esto, y doy un ejemplo específico. Cuando asumió Milei, daba la sensación de que el nivel de rigidez en términos ideológicos que tenía podía hacerlo chocar. Y Milei chocó, rápidamente chocó. Sí. Hay que recordar la ley ómnibus y la caída de la ley ómnibus en diputados y senadores, problemas judiciales, etc. Pero Milei aprendió rápido. Y también aprendió rápido, primero porque se equivoca, y segundo porque no hay una estructura que contenga la actuación del gobierno. En ese contexto reacciona rápidamente, un giro pragmático de Milei, que empieza, ahí crece Franco, una figura de la política. Milei, que venía contra la casta, termina descansando para su principal cuerpo legal, que fue la ley de bases, para la aprobación de su principal cuerpo legal, termina apareciendo una figura más casta imposible, con una historia política larguísima, que se incorpora al gobierno y capitanea esa etapa en la que tanto Milei como el entorno de Milei entendió que no tenía las condiciones políticas y de experiencia. En algunos casos no tenían ni siquiera los teléfonos para llamar a quienes debían llamar para que esas leyes se aprobaran. Ahí uno ve esa dinámica que se va modificando permanentemente dentro del gobierno, pero hay que también tener algún cuidado con esto. Yo lo conversaba con algunos colegas consultores políticos, que nosotros estamos acostumbrados a analizar la realidad política en un juego de dos, con las características que ha tenido, ¿no? Un sistema bipartidista, bicoalicionista, etcétera, donde desde el análisis nosotros tendemos en la Argentina a pensar en juegos de dos. Bueno, ya no hay más juegos de dos, ahora es un juego de tres. Bien lo decía recién Maru, que hablaba de la relación con Macri, la relación con Cristina, etcétera. Bueno, empiezan a aparecer una cantidad de actores y ya no estamos jugando al ajedrez, sino al tail, con varios jugadores, las reglas son otras, el modo en el cual se desenvuelve la política es otro, y creo que también nos tenemos que acostumbrar en términos analíticos a que vamos a jugar durante un tiempo al menos un juego distinto al que estábamos acostumbrados a jugar. Y por lo tanto debemos ser capaces de entender ese juego político con las reglas de esta nueva etapa de la Argentina, donde hay ciudadanos enormemente agotados de la política tradicional, sí, que buscaron por fuera de las estructuras tradicionales una figura que tanto en fondo como sí, en forma parecía como completamente distinto, disruptivo, etcétera, y que comienza a jugar un juego donde la polarización que existió siempre, digo, parece que hiciera un siglo, pero ¿se acuerdan cuando hablábamos de la grieta? Sí. Bueno, y la grieta es la polarización. Claro, pero Maxi, ahora también sí, pasa una cosa, ¿viste? Porque cuando pensamos en oposición, digo, ¿en quién pensamos? Sí, es todo un tema eso. El peronismo, ¿viste? Hoy está, bueno, todo fracturado, tenemos un montón de facciones, tenemos un montón de figuras que no terminan tampoco de ser figuras representativas, digo, del peronismo en sí. O sea, el peronismo también tiene que reconstruirse, digo, armarse, porque siento que hoy no tenemos una oposición clara, ¿no?
¿Te parece eso? ¿Compartís? Sí, sin duda, sin duda. En principio la política argentina se ha acelerado enormemente. Entonces, si uno mira lo que sucede en una semana, podría entrar tranquilamente en un mes, ¿no? Hay una agenda pública enormemente volátil, enormemente móvil, que ya después podemos hacer referencia a la estrategia comunicacional del gobierno, pero en un contexto en el cual los partidos políticos tradicionales, las fuerzas políticas tradicionales, todavía no terminan de hacer ese proceso de esta unción de nuevos líderes. Entonces, hablamos de Macri, hablamos de Cristina, pero bien lo decían recién, tanto Macri como Cristina, que son hoy las figuras más fuertes de esos espacios políticos, una claramente opositora, otro con algunas dudas, va y viene, son figuras que tienen niveles de imagen negativa altísimos también. Con lo cual, no aparece desde ahí un espacio de construcción de futuro de esas fuerzas políticas. Y no hay otros, ¿bien? ¿Por qué no hay otros a los cuales se escuche con la fuerza, digo, de la narrativa que tienen estas otras figuras políticas? Y en ese contexto, lo que sucede es que hay, lo que decíamos recién, grandes estructuras vacías de representación, no tienen alguna figura que pueda llevar adelante el discurso público de manera eficiente, y esto lleva a esta especie de vacío que se da en el discurso opositor y que el peronismo está tratando de llenar de alguna manera, porque tiene ese problema, tiene problemas de sucesión, no existen muchas figuras con potencia, y del otro lado, del lado del PRO, del radicalismo, etcétera, tienen otra cosa, que es una crisis de identidad, que es que somos. Digo, somos oficialismo, somos oposición, ¿cuán oposición somos? Hay que pensar que la última presidenta del PRO es hoy ministra del Gobierno de la Libertad Avanza. El nuevo presidente no lo es, pero hay en eso una crisis de identidad donde, en el caso puntual del PRO, ha perdido el sujeto de representación. Hoy, muchos de quienes históricamente votaban al PRO apoyan a la Libertad Avanza. Ese es un problema que el PRO, y Macri en este caso, deberá resolver, y no es un problema que se trata en una reunión con Milei. Tiene que ver con el qué somos y a quién representamos. Digo, en una reunión con Milei se puede definir algún apoyo en términos legislativos, etcétera. Ahora, llegada la elección de 2025, ¿la gente te va a acompañar si vas sin Milei? Creo que ese es el dilema que tiene hoy el PRO y que hace que le sea bastante difícil definir una nueva identidad que lo diferencie o que lo acerque a la Libertad Avanza, ¿no? Bien, hablabas, Maxi, de representación, y yo preguntarte, porque en realidad estos dos referentes, tanto Macri como Cristina, vuelven a la escena política, pero tocando temas que son bastante controversiales, como ser, por ejemplo, los fondos reservados para la CIDE o la designación del juez Lijo, y nadie, para que se incorpore a la Corte Suprema, y nadie se está preocupando ni se está ocupando de lo que realmente a la gente le interesa, le urge hoy. O sea, ¿cómo estos referentes piensan construir representación desde ahí y cuál crees vos que van a ser, bueno, los pasos a seguir? ¿Cómo se va a capitalizar eso para quien quiera posicionarse, no? Sí, en principio hay todo un desafío de definir qué es lo relevante para la ciudadanía, ¿no? Y qué es lo relevante en términos de construcción política. La definición de un juez de la Corte Suprema en un país como la Argentina es un tema relevante que tiene finalmente mucha relevancia política, aunque no le interese a nadie. Y digo, la gente no está hablando del hijo en la calle, y sin embargo, el hijo sí, el hijo no, es relevante. Claro. Porque puede traer un montón de consecuencias en términos de un devenir donde la política, y esto es más que claro, se ha ido judicializando progresivamente y la justicia se ha ido politizando progresivamente. En este contexto eso es relevante, más no es popular, como vos bien decís. No interpela a la ciudadanía. Deben dedicarle tiempo, sin duda. Lo que no están construyendo, como digo, es una narrativa donde digan, bueno, a ver, lo que representa Milei es esto. Bueno, nosotros representamos otra cosa. Lo dice Cristina, sin ninguna duda. Ahora, el punto es si eso a la ciudadanía le suena futuro. ¿Bien? La política se trata de ofertar futuro. Siempre. Aunque aún aquellos que son continuidad requieren mostrar que sean capaces de construir un futuro mejor del que existe. En este momento, básicamente al kirchnerismo, a Cristina Fernández de Kirchner, le cuesta ofrecer un futuro que la ciudadanía cuando la escuche futuro. Lo mismo pasa con Macri. Entonces, la construcción de esta narrativa no se trata solo de temas, sino de enfoques que digan, bueno, esto que Milei encarna de esta forma, nosotros lo encarnaríamos de esta otra, y eso no es volver al pasado. Creo que el entrampamiento está ahí, al no encontrar figuras renovadoras que muestren esa renovación, quedan entrampados en lo que todo lo que no es Milei hoy parece representar una vuelta a lo que ya fue. Y resulta que la ciudadanía acaba de votar otra cosa. Claro. Y ese me parece que es el punto. Pasó de todo.
Sí. Digo, en esta etapa pasó de todo. Y sin embargo, las variables de opinión pública se han mantenido muy estables hasta ahora. Bien, eso es llamativo, Claro, porque ¿por lo qué lo cierto es que en bancan? situaciones... Y básicamente porque, y vos, Chipi, recién hacías una reflexión un desarrollo histórico bastante claro, y yo le agregaría a eso únicamente un detalle, Sí. es que todas esas experiencias previas venían de la matriz bipartidista, Tal cual. peronismo, Sí, radicalismo, sí. pro, Claro. etcétera. Y esa creo que es la clave por la cual la ciudadanía buscó algo distinto. Tal cual. Coincido. Dijeron, a ver, Sí, sí. tantas decepciones una atrás de otra, bueno, probemos algo nuevo. Y apostaron por Milei. En esa apuesta por Milei hay una cosa muy interesante en la narrativa mileísta, porque la narrativa mileísta no es una narrativa de un futuro mejor y listo. Es una narrativa de un futuro mejor después de pasar por un crecimiento, por un sufrimiento actual. Bien, es construir un futuro mejor pasando un sufrimiento actual. Y por eso no hay plata, y por eso, digo, todo el desarrollo de la propia asunción del gobierno de Milei mostraba que la situación, trataba de describir una situación tan crítica que justificara el esfuerzo que había que hacer para llegar a la tierra prometida. Dicho casi en esos términos Sí. por el propio Milei. En ese contexto, en algún momento, digo, inicialmente el elemento de prueba era la baja de la inflación. Era eso, ¿no? Y básicamente vamos, no déficit y bajamos la inflación. Y ese era el caballito de batalla, un gobierno casi monotemático. Pero, como vos bien decís, lo que te empieza a suceder es que la ciudadanía empieza a buscar en algún momento respuestas. Nosotros venimos midiendo desde el comienzo de la gestión cuánto tiempo le va a dar a Milei. ¿Saben cuánto le daban entre 6 meses y un año a la mayoría de los argentinos cuando asumió? ¿Saben cuánto le dan hoy? ¿Cuánto? Entre 6 meses y un año. Se pasaron 8 meses y Claro. el plazo sigue siendo más o menos el mismo para una mayoría de más del 50% de los argentinos. Claro. Entonces, hay todavía paciencia con el gobierno de Milei. Pero estas cosas, sobre todo en situaciones bastante complejas, y pasaron en esto incremento de tarifas, pasaron muchas cosas que De todo, golpearon el sí. bolsillo del argentino, y sin embargo esa paciencia se mantiene. ¿Hasta cuándo? Es difícil saberlo, porque esto puede darse que, pueden pasar varias cosas. Una, la inflación ha venido controlándola. Lo que ha sucedido es que esto ha generado efectos no deseados a montones. Bien, entonces, ¿qué sucede con la ciudadanía? Por un lado, puede sentir, al menos hasta ahora, que dentro de todo la inflación está bajando. Pero, como unos problemas reemplazan a otros, bueno, ahora quiero ver crecimiento económico, quiero ver qué pasa con el empleo. Me da miedo perder el trabajo, me da miedo no poder conseguir un nuevo trabajo. Entonces, las demandas se hacen más sofisticadas, se sofistican las demandas. Y en ese contexto, hay que ver si un gobierno con una burocracia tan débil como la de Milei, hay que recordar que se le vencía la leche en los depósitos. ¿Sí? Digo, un gobierno con una capacidad de acción limitada por la falta de burocracia, por venir por fuera de los partidos políticos tradicionales, si es capaz de contener esas demandas ciudadanas. Y puede suceder, tal como sucedió en algunos momentos, que haya un proceso de deterioro. Se sigue manteniendo alrededor de los 50 puntos, pero las expectativas de futuro se han venido deteriorando progresivamente. Puede darse un proceso progresivo como el que se dio, o puede pasar lo que pasó con Alberto Fernández. La curva de imagen de Alberto Fernández es genial. Sí. Es un tipo que asume con 50 puntos de imagen positiva y pandemia de por medio, a los meses tenía 80 de positiva. Y 2 o 3 meses después, cuando la pandemia empieza a mostrar que las medidas de protección que nos cuidaban a todos los argentinos no estaban funcionando, comienza un proceso de caída que se precipita aún antes de la fiesta de Olivos con quién es González García vacunándose, con un montón de cuestiones que muestran, y tiene una caída rapidísima por un par de sucesos puntuales. Podría suceder con Milei también, si no es capaz de dar respuestas a las demandas de los argentinos de manera más o menos rápida, que suceda también esto. Y es por eso que con cada nueva cuestión que surge en la agenda pública, el gobierno de Milei gana tiempo. Y creo que esto es central para Milei. Gana un poco más de tiempo para tratar de encontrar las soluciones que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos, que es lo único que puede mantener en el mediano plazo esta propuesta de un futuro mejor, que hasta ahora los argentinos venimos comprando que se puede posponer. Digo, 6 meses, un año, y puede seguir esos 6 meses, un año. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso es difícil saberlo con anterioridad. Hay algunos indicadores de que esa paciencia va cayendo. Y además la oposición, que no encuentra figuras, sí ha encontrado un par de temas. Bien, hay ciertos grupos sociales ante una ciudadanía descreída de los partidos políticos. Básicamente el primero fue la universidad. Digo que ahí Milei reaccionó rápido,
dio marcha atrás y frenó con algo que podía ser el primer límite potente de un espacio no partidario, y el segundo, lo nombraron ustedes recién, son los jubilados. Bien, hay que ver ahora cómo es capaz de sortear, ya adelantó que iba a vetar la ley de incrementos jubilatorios, pero hay que ver cómo es capaz de sortearlo en términos de opinión pública de tal manera que se lea como responsabilidad fiscal y no un ataque a los abuelos, ¿bien? Que sería, digamos, el encuadre que quiere imponer la oposición. En esta lucha de encuadre seguramente, y en esto le viene muy bien al gobierno de Milei, todo este escándalo de Alberto Fernández y Fabiola, que concentra la atención pública hacia un tema que como mínimo no lo molesta. Sí, le puede convenir un poco más, un poco menos, pero como mínimo ocupa una gran parte, o ha ocupado durante varias semanas una gran parte de la agenda pública, Claro. que si no estuviese discutiendo eso, estaría discutiendo otra cosa. Vamos a la escena internacional. Vuele, ¿Les vuele. parece? Sí, sí. Venezuela, Maxi. De repente dejamos de hablar de Venezuela. De repente dejamos de hablar de Venezuela, y lo de Venezuela no es por eso menos escandaloso, ¿no? Lo cierto es que lo que ha sucedido en Venezuela, digo, claramente, veía un meme hace un rato de un colega, Mira. yo también soy parte de la COP, que es la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, un colega venezolano que decía, entonces resulta que las actas que no vimos son falsas, las que vimos son falsas y las que no vimos, esas son verdaderas. Entonces, las que no existen. Hay un caso, el caso de Venezuela es un caso ya donde ni siquiera aquellos que pueden estar un poco más cerca en términos ideológicos del planteo del gobierno de Maduro ya lo defienden, ¿no? Entonces, ante esto hay dos caminos. Un camino es que se conciba a sí mismo el gobierno de Venezuela como un gobierno no democrático, digo, no democrático, y se desenvuelva en ese contexto, y lo otro es que haya una transición. Parecía en la primera etapa que íbamos camino hacia una transición, da la sensación de que ha logrado capar este temporal, y veremos si es capaz de mantenerse en el poder por mucho tiempo. Pero lo cierto es que es enormemente preocupante que suceda eso. Digo, no es el único país en el que sucede, hay países donde el criterio democrático está bastante discutido, otro de ellos es Perú, claramente, con características, por eso hablo de un continuo entre democracia y gobiernos autoritarios, que en la región están ganando espacio a partir de, y esto podemos pensar en el latinobarómetro como un indicador, de la caída también ligera pero permanente del compromiso con la democracia de la propia ciudadanía. Hay una pregunta que es genial en el latinobarómetro, que es si usted apoyaría a un gobierno que, a pesar de no ser democrático, le satisfaga sus demandas. Bien, porque hablábamos de la satisfacción de demandas del gobierno de Milei. Bueno, ese indicador ha venido creciendo. Dice, bueno, no importa que sea tan democrático, con tal de que solucione temas como la pobreza, el desempleo, etcétera. Y ahí comienza se corre el peligro de que se geste un gen autoritario en la región, que puede ser muy peligroso. Ya lo vivimos, la década del 70 fue claramente eso, y ahora encontramos varias cuestiones. Una, un compromiso democrático un poco de capa caída en la región, y al mismo tiempo dos potencias disputándose un espacio que ha pasado a ser geoestratégicamente muy importante, como es América del Sur, y en este caso, a diferencia de lo que sucedió anteriormente, la Argentina relacionada con temas como, por ejemplo, el litio, ¿no? El caso de Venezuela con el petróleo, claramente, y ya Galeano decía que algunas invasiones no se explicarían si en lugar de petróleo en Irak en ese momento se cultivaran rabanitos, y el hecho de tener espacios donde hay materias primas que son estratégicas a nivel mundial, genera alguna cuestión de un cierto nivel de peligro democrático que esperemos que los latinoamericanos seamos capaces de superar, porque por un lado o por el otro, esos son los espacios por los cuales las grandes potencias internacionales también pretenden tener pesos geoestratégicos muy importantes, que explican varias de las cosas que estamos viviendo aquí. Venezuela no es independiente de lo que está sucediendo en el sur argentino con la base china, por ejemplo, ni es independiente de lo que está sucediendo en el puerto de Chancay en Perú, en Manta en Ecuador, etc. Es un juego geoestratégico a nivel global que afecta a nuestro devenir democrático y que esperemos que no deteriore la capacidad o la calidad democrática de un continente que ya lleva bastante tiempo con mayoría de países democráticos, pero que en esta última etapa están yendo en este degradé entre democracia y autoritarismo, se están moviendo cada vez más hacia gobiernos autoritarios. En ese devenir de
democracias latinoamericanas que van girando indudablemente, ¿no? Hacia un coqueteo o una realidad de elegir gobiernos autoritarios. Me cuesta, viste, es como que me hace como un oxímoron en el cerebro, en esto de elegir y antidemocrático. Sí, se eligen gobiernos que en esencia parten de una base que pareciera ser netamente antidemocrática, pero en el caso de Venezuela, Maxi querido, y con el antecedente político de la historia de Venezuela, lo repasamos en programas anteriores, en emisiones anteriores, desde el punto fijismo para acá, pasando por el Caracazo, pasando por todas las crisis sociopolíticas que Venezuela, nosotros entendemos que nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados a las crisis. Bueno, las crisis de Venezuela también han sido severas, han sido profundas, los procesos dictatoriales, los golpes de Estado, bueno, el punto fijismo, los acuerdos para supuestamente sacar al país adelante, que después termina siendo un entramado de corruptela, de manejo de la renta petrolera, todo lo que pasó en Venezuela, todo lo que lleva a este presente, a este momento, a mí me lleva a temer por la cada vez más difusa posibilidad de una salida pacífica a todo esto. Y cuando digo pacífica, no digo que terminemos todos cantando Cumbayá, señor Cumbayá. No. Digo evitar el derramamiento de sangre, que me parece en Venezuela al día de hoy, y en términos argentinos, no la veo. No la veo así, Maxi. ¿Es posible? ¿Cómo lo entendés vos? A ver, ¿qué sucede? Y finalmente esto, lo que termina sucediendo es que termina, y es lo que ha sucedido al menos en el corto plazo en Venezuela, que quien maneja las Fuerzas Armadas tiene la capacidad de permanecer en el poder. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si Maduro no tuviese un manejo vertical de las Fuerzas Armadas, si se hubiesen sublevado las Fuerzas Armadas, hoy Maduro no estaría en el poder. Hay que decirlo con absoluta claridad a esto. Pero hay varias potencias, hay varios países que han bregado por salidas intermedias. Es absolutamente imposible que Maduro diga, bueno, ¿saben qué? Perdí, me voy. Tomen las llaves, acá tienen, hagan con el país lo que quieran. Eso no va a pasar. No pasó, no va a pasar. Y hay en esto soluciones intermedias. Una de ellas era negociar, que fue la que buscaron inicialmente, era negociar una amnistía para los gobernantes como para que pudiesen dejar el poder. Da la sensación de que eso no va a suceder. Algunas potencias, el caso de Brasil, una de ellas, viró hacia decir, bueno, que se vuelvan a realizar elecciones. Bien, pero claro, que se vuelvan a realizar elecciones no quiere ni el oficialismo ni la oposición. Entonces terminamos en una encerrona en la cual hay dos opciones. Una es la violencia, como vos bien planteás, y una segunda es que, tal como sucedió en algunos momentos anteriores con el propio gobierno de Maduro, que la oposición comience a dispersarse. Digo, sucedió en Perú, perdón que vuelva a Perú, pero hubo 54 muertos en Perú. La presidenta Dina Boluarte mató 54, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte mató 54 personas. Y todavía están, ¿eh? Y todavía está. Digo, puede suceder que haya algún movimiento y que luego las fuerzas opositoras se dispersen y gobiernos de tinte enormemente autoritario se mantengan en el tiempo del poder. Puede pasar en Venezuela, ¿eh? Digo, el derramamiento de sangre puede darse de manera puntual y desmovilizar, o si la presión internacional continúa, pero aquí tenemos nuevamente dos potencias jugando, ¿no? China claramente fue uno de los primeros países en reconocer la victoria de Maduro. Sí. Y no estoy hablando del gobierno de China como si fueran los malos y de Estados Unidos fueran los buenos, pero en este caso puntualmente lo que están haciendo es una lucha entre potencias por el dominio, como decíamos, de las materias primas relevantes a nivel internacional, y ese partido se está jugando ahí. Si fuera unipolar el mundo, en este momento Maduro ya no estaría en el poder. Bien, pero bueno, perfecto. Hay potencias jugando de un lado y del otro. Cortito y al pie, entonces, la pregunta, Maxi, ¿qué está pasando o qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar que suceda en la elección para presidente en Estados Unidos, que termina siendo fundamental para entender la geopolítica de acá a los próximos 4 años? Sí, hay que entender más que lo que sucede en las encuestas a nivel nacional, que como tiene un sistema electoral de colegio electoral, lo que importa es lo que va a pasar en 6 o 7 swing states. Vos bien decías que hay algunos estados republicanos donde Kamala Harris está haciendo hoy una muy buena elección. Sí. Da la sensación de que los estados republicanos en Estados Unidos los ganan los republicanos. Finalmente, por un punto, por medio punto, etcétera. Con lo cual, hay que recordar también que en términos de votos directos, Hillary Clinton le ganó a Donald Trump. Bien, y el presidente fue Donald Trump por el colegio electoral. Entonces, más allá de que Kamala Harris está hoy por encima de Donald Trump, y es muy interesante porque el discurso, el debate político en campañas electorales, pero también en gobierno, tiene 3 ejes, ¿no? Atributos, temas y posicionamiento. Sí. Es de qué hablamos, bien,
cuál es el posicionamiento político que tenemos y cuáles son los atributos de nuestra propuesta política. ¿Qué cambió de los demócratas? Solamente los atributos. Siguen hablando de los mismos temas, ¿bien? Siguen posicionados políticamente en el lugar, pero los atributos de la candidata, en este caso, eran completamente distintos a los atributos del candidato anterior. Cambiado esto, es otro juego. Y el que parecía el más potente, el más fuerte, con una campaña pensada ante la debilidad de Joe Biden, de repente es el mayor, ¿bien? De repente el que parecía que tenía la fuerza para hacer los cambios, de repente es el pasado, ¿bien? El que aparecía, como digo, como una figura disruptiva, luego se encuentra con una mujer afrodescendiente, con características muy particulares, con algunas raíces en el Islam, etcétera, que cambia completamente el eje del debate, y eso genera una campaña para la cual evidentemente Donald Trump no estaba preparado. Ahora los que van detrás de la campaña es el trumpismo, son los republicanos, y están tratando de revertir aquello que, por la elección de una mejor candidata, los demócratas pudieron alinear de manera muy rápida. Existía una duda, que era la capacidad que hubiese tenido el Partido Demócrata para alinearse detrás de Kamala Harris. Lo hicieron en tiempo récord. Y lo decíamos recién y lo repetimos ahora, el tiempo en política es una variable fundamental. ¿Implica esto que va a ganar Kamala Harris? No, porque más que las encuestas globales hay que mirar las encuestas en esos 6, 7 swing states, que van modificándose de elección a elección, pero nunca son menos de 5 y más de 7, que son los que finalmente van a determinar en el colegio electoral quién de los dos gana. Ahora, lo que, como ustedes decían, lo que aparecía como una elección absolutamente definida, ahora aparece como una elección interesantísima y tenemos todos los ojos puestos en esa elección, donde finalmente, por mucha tecnología que se utilice en las elecciones, la de Estados Unidos es la más tecnologizada y la más cara del mundo, finalmente se trata de debate entre ideas, debate entre atributos, entre temas y posicionamientos, y si uno no es capaz de alinear eso de tal manera de estar hablándole a la ciudadanía en el lenguaje y con las necesidades que ellos tienen en ese momento, por mucho dinero que se tenga se puede perder la campaña. Lo de Milei, por ejemplo, y volviendo, a Milei brevemente, lo de Milei no es que sea brillante. Lo de Milei está interpelando hoy a necesidades que existen. Mañana, eso mismo puede ser un desastre. Si la ciudadanía cambia y no es capaz de moverse con la ciudadanía, la misma comunicación que hoy tiene y parece brillante puede ser un desastre. Si no, acordémonos de Durán Barba y Marcos Peña en la etapa de Macri, ¿no? Bien, Maxi, preguntarte, vos regresaste a Milei y yo te pregunto, a los argentinos, ¿quién nos conviene que gane las elecciones en Estados Unidos? Más allá de la mirada ideológica, ¿qué nos conviene a nosotros? Depende de quiénes. A Milei claramente le conviene que gane Trump, es un amigo, son parte del CPAC, son parte del mismo espacio político, comparten ideología, etcétera. Son muy distintos entre sí en términos de... Pero la política internacional de los Estados Unidos no es tan lábil como la de la Argentina. ¿Bien? Cambian los gobiernos en Estados Unidos, pasa en casi todos los países serios. El caso de Brasil es uno. Gobernó Lula, gobernó Bolsonaro y no vimos modificaciones enormes en la política exterior brasilera. La política exterior de los Estados Unidos también tiene un cierto nivel de continuidad. En lo que le puede convenir más al gobierno de Milei que gane Trump es en la capacidad que pueda llegar a tener de hacer lobby dentro del Fondo Monetario Internacional para garantizar algún crédito adicional. Ahora, ¿eso es para mejor o para peor dentro de la Argentina? Y depende, Opinable, ya lo hizo ¿no? Macri. Sí, ya lo hizo Macri, mira cómo nos fue. Tal cual, tal cual. Maxi, muchísimas gracias por Brillante. por tu participación.